poder manejar ciertos procesos, ¿sí? Miren, por ejemplo, este tipo de computador, como era así de grande, ¿sí? Miren, igual tenemos acá en la parte de arriba los discos duros. Imagínense lo que era mover un disco duro de ese tamaño. Y miren ahora los discos duros que tengo yo. Y prácticamente ya son más reducidos, más pequeños, que necesita simplemente de alimentación y, y nada más, ¿sí? Este es un tipo de computador que muchos lo deben haber conocido, es de la marca IBM. Prácticamente IBM fue la empresa con la que comenzaron a surgir esto de los computadores. Sí, tengo ahí el teclado, el monitor. Sí, miren, por ejemplo, esta computadora, ¿ya? Fíjense, esta debe haber tenido Windows 95. Sí, no sé, Esteban, si por favor puedes, déjenme ver. Ya. Miren, y ahora en la actualidad ustedes ya se van a encontrar con computadores de alta tecnología como son las laptops, ¿no? Las laptops, porque prácticamente, chicos, es lo mismo, sino que más compacto y más delicado al momento de yo dar un mantenimiento, ¿sí? Vamos a ver una diferencia entre lo que es hardware y lo que es software, ¿sí? Prácticamente hardware, ¿quién me dice? ¿Quién me dice la diferencia entre los dos? Alguien que me ayude. Hardware es la parte física y software es la parte interna del computador. Exacto, chicos. Miren, hardware prácticamente es lo que yo puedo tocar, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí yo tengo lo que son las memorias, memoria RAM, tengo la placa, la mainboard o la placa madre o la PCB también que se llama, ¿sí? Fíjense, esto es hardware, ¿no? Yo tengo por acá igual, tengo por acá igual un teclado, ¿sí? Prácticamente es hardware también, ¿no? Por acá tengo un disco duro, yo lo he desarmado para que ustedes lo vean. Ya cuando veamos discos duros, ahí les voy a explicar más a detalle. Tengo también lo que es impresoras, ¿sí? Y obviamente lo que es el software, ¿no? El software. Miren, por acá yo tengo unas licencias unas licencias del Windows 10, prácticamente son software, ¿no? Todo lo que son programas, chicos, son software, ¿no? Software, por ejemplo, el Paint, el Messenger, Chrome, igual eso también lo vamos a ver más adelante. Listo. Ahora yo tengo varios tipos de mainboard. Déjenme les muestro. Miren, yo tengo varios tipos, ¿sí? Y varios modelos de mainboard, ¿sí? Fíjense este tipo de modelo, ¿ya? Pero no es igual al que yo tengo acá, ¿sí? Este es de otro tipo, ¿sí? Este es un formato ATX, ¿sí? Miren el tamaño de la memoria, perdón, de la placa, ¿sí? Fíjense en la diapositiva y miren esta, ¿sí? Este es un formato micro ATX, ¿sí? Micro ATX. También tengo yo por acá una mini ATX que ya les muestro. Por acá. Miren, estimados estudiantes, yo tengo aquí un computador prácticamente pequeño, ¿sí? Y miren, este es una mini ATX, ¿sí? Fíjense en los componentes, ya vamos a ver más a detalle cada uno de los componentes. Miren, yo tengo aquí
es como una laptop, ¿sí? Como la placa o la mainboard de una laptop. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta en cuanto a lo que tiene que ver mainboards de manera general, las placas. ¿Alguna pregunta? Háganlo con mucho gusto, yo les doy la Eh, respuesta. Ingeniero, una consulta. Cuando nosotros tocamos así, por decir la placa, así directamente, así con las manos, a lo mejor Ujú. no tiene algún, no sé, a lo mejor algún Sí, daño o algo. sí, miren chicos, ustedes para dar, ya cuando veamos, entremos al tema, lo que es mantenimiento, ¿sí? Ustedes van a comprarse una manilla antiestática, pero si es que no lo tienen una manilla antiestática, sí, ustedes simplemente tocan la carcasa de su computadora, en este caso déjenme ver, por acá un case, por ejemplo, ustedes tocan la parte, puede ser la parte de la tierra o la carcasa en sí, ¿no? Esto es case prácticamente, sí, esto es case. Entonces yo toco, ¿sí? Y ya estoy descargando mi energía estática del computador. Y sí es verdad. Y me ha pasado también que recuerden que nuestro cuerpo tiene electricidad y cuando yo topo ciertos componentes, puedo hacer cortocircuito. Sí, eso siempre es necesario si no tiene la pulsera antiestática. Sí, siempre es necesario que ustedes se descarguen primero, ¿no? Se descarguen. ¿Cómo se descargan? Topando las carcasas de su computadora. ¿Sí? Topando la carcasa de su computadora. ¿Sí? ¿Está claro, estimado? Sí, ingeniero, gracias. Listo. Listo. Miren, aquí tengo yo un componente muy importante que es la BIOS. ¿Sí? La BIOS o Basic Input Output System. ¿Sí? ¿Quién me dice qué es la BIOS? ¿Es un software o es un hardware? ¿Quién me ayuda? ¿Qué creen que Es es? un ¿Software o software. hardware? Es un Un software. software. Habla. Es un software. Hardware ¿Seguro? es hardware, Es un software. Ya, Rolando, ¿por qué dice que es hardware? porque es que se puede tocar. Y software es el programa. ¿Ya? Sí. Ya, correctamente. Ya, miren, acá yo les voy a Es mostrar. un hardware implementado, un Miren, software. el BIOS prácticamente son dos, es hardware y software. Hardware, ¿por qué? Miren, aquí yo tengo hardware. Esta es la BIOS, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí, este chip, ¿sí? Que tiene, por lo general tiene 4 pines, ¿sí? Es hardware, ¿no? Es la BIOS. Y aquí en la BIOS, ¿sí? Yo tengo programado todo lo que mi computador necesita para arrancar, ¿sí? Obviamente que esta BIOS está interconectada con mi pila, ya vamos a ver más a detalle. Ustedes ven ahí en la diapositiva, ¿sí? 8 pines, ¿no? 8 pines entre el cual yo veo ahí BSC. Ya cuando veamos lo que es mediciones, ¿sí? Ahí les voy a explicar más a detalle cómo ustedes ven o comprueban que esta BIOS esté en buen estado, ¿sí? Recuerden que es software porque al momento, ya cuando veamos lo que es BIOS más a detalle, cuando yo entro a la BIOS, es un software, ¿no? Es un software, ¿sí? ¿Qué necesita el computador para arrancar? ¿Sí? Sin la BIOS, mi computadora no arranca, ¿sí? Es como un carro, ¿no? Si no tiene gasolina, no va a caminar. Asimismo es la BIOS. Si no hay la BIOS en mi computadora, o si es que ya está jampeada, ya les voy a enseñar cómo también resetear la BIOS, no puedo prender, ¿sí? ¿Sí está claro este pequeña introducción de la BIOS? Sí. Ingeniero. Ya, miren, ¿qué tipo de memoria tiene la BIOS?
¿sí? La BIOS tiene un tipo de memoria del tipo CMOS, ¿sí? Que en inglés su sigla significa Complementary Metal Oxide Semiconductor, ¿sí? Es una memoria interna que tiene la BIOS. En realidad, donde se almacena todos los archivos de arranque que mi computador necesita, ¿sí? Como les decía en un principio, la BIOS juega un papel muy importante y va de la mano con la pila. Miren, acá yo tengo la pila, ¿sí? Si es que yo no pongo la pila en mi computadora, ella no va a prender o va a pitar, ¿sí? El voltaje aproximado que ya cuando veamos mediciones de la pila es de 3.3 voltios o de 2.5 voltios de corriente continua. Ya vamos a ver más adelante lo que es corriente continua, corriente alterna, con ejercicio, ¿sí? Este tipo de memoria que tiene la BIOS, como les decía, es un tipo de memoria CMOS, de memoria aleatoria, ¿sí? Y tiene un almacenamiento de 64 a 256 bytes, ¿sí? Recuerden que los bytes son ceros y unos, no ceros y unos. Y la capacidad que tiene mi BIOS para almacenar, miren que no es mucho, ¿no? 64 a 256 prácticamente no es nada, ¿sí? Es como decir, déjenme ver por acá, tengo una memoria. Ya, miren, acá yo tengo estas memorias, cada uno de estos zócalos, ¿sí? Dependiendo de qué capacidad sea esta memoria, va a dividirse estos chips o estas tarjetas de memoria, ¿sí? Por lo general vienen de 256 megabytes, ¿sí? Que es más, tiene más almacenamiento que una BIOS, ¿no? Como les digo, la BIOS simplemente necesita eh, ser programada para que arranque el computador, ¿sí? La BIOS se va a encargar de decirle, no, cuánta temperatura tiene tu procesador, cuántos dispositivos de entrada o de salida tiene tu computadora, ¿sí? Listo. Miren, aquí por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando en este tipo de placa, ¿sí? Les estoy mostrando, esta es esta placa, miren, ¿sí? Fíjense. ¿Quién me dice? Por lo general, ustedes para localizar la BIOS, sea en una laptop o sea en una tarjeta madre, en una como esta, ¿sí? Por lo general, ustedes lo encuentran en el circuito de la pila. Casi está por donde está la pila. Miren, yo le tengo acá. Fíjense. ¿Sí le ven a la BIOS? Miren, aquí está la BIOS. ¿Sí? Este chip que ustedes ven, o este microprocesador que ven ustedes, microcontrolador de 8 pines, es la BIOS. ¿Sí? Es la BIOS. Igual ustedes ahí acá en esta, por ejemplo, en esta mainboard, yo tengo acá, ¿sí? Fíjense, ¿ya? Otra placa. Miren, aquí la BIOS, ¿quién me dice en dónde está la BIOS? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a identificar la BIOS? La BIOS es la que está al lado del puerto PCI Express. Del puerto PCI Express. ¿De qué color está? Como plateada. ¿Esta de aquí? Sí. Correcto, esa es la BIOS. ¿Sí? Miren, chicos. Eso. Tiene justo 4 pines. ¿Sí? Esta es la BIOS. ¿Ya?
¿Cuánto creen ustedes que es el voltaje que me debe dar aquí en la BIOS? ¿Sí? ¿Cuánto creen que es el voltaje con la explicación que les di anteriormente? ¿Cuánto creen que me debe dar aquí en la BIOS? 12 voltios. ¿Cuánto? 12 voltios. No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5 voltios. 5 voltios, 5 voltios. No. Alguien que De dé más o 3.5 a que dé 2. menos. De 3.5 a 2 voltios. 3 era. A ver, ¿quién dijo de 3.5 a 2? John Tapia. Ya, John Tapia. ¿Por qué dice que es de 2.5 a... A ver. ¿Alguna justificación que por qué me dice que es 3? A ver, ¿quién Podría dijo ser que por era la 12? pila. ¿Quién dijo que era 12 primero? Ya, efectivamente, John, la BIOS igual me debe dar un voltaje de 3 o 2.5, 3 o 0.3 voltios debe darme. ¿Por qué? Porque les decía que va de la mano con la pila, ¿sí? Con la pila, ¿ya? Para yo poder resetear, ya vamos a ver más luego, la BIOS, romper la cable de la BIOS, juega un papel muy importante esta pila de aquí. Sí, esta pila, chicos, ustedes lo van a encontrar, son estas pilas de reloj, miren. Déjenme les muestro cómo la saqué. Miren, aquí yo la pongo, ¿sí? Y yo, con la ayuda de un desarmador, ¿sí? Con la ayuda de un desarmador, acá tengo yo unas vinchas. Yo hago esto para atrás y miren, ya automáticamente sale la pila, ¿ya? Fíjense. Siempre acostúmbrense, chicos, a trabajar con desarmadores imantados. ¿Qué quiero decir con desarmadores imantados? Imantados, sí, que de esta manera, ¿no? ¿Sí? Para que ustedes trabajen más tranquilamente. Estas pilas son las pilas normales de reloj, ¿sí? Que les voy a mostrar cuánto mide. Como les decía, mide alrededor de 2.5 voltios. Voy a poner mi multímetro en corriente continua, ¿sí? Y voy a medir mi pila, ¿ya? Déjenme les muestro. Ya. Ahí está el voltaje de mi pila. ¿Sí lo están viendo? ¿Cuánto voltaje está? No se ve. No se ve, ingeniero. ¿Ahí lo ven? 2.7. 2.7. Ya, 2.7. Pero si ven que hay un menos acá en la parte de acá. Sí, ingeniero. ¿Por qué creen que me sale ese menos allá? ¿Quién me dice? Está mal polarizado el Están al revés los multímetro. cables. Porque Correctamente. Sí, correctamente. Porque está mal polarizado el multímetro. Sí, miren cómo yo estoy midiendo. Yo lo voy a cambiar y van a ver que ya no me sale ese menos. Tiene mucho que ver la polaridad, tanto en lo que es, ya vamos a ver, capacitores, transistores. Miren, sí, ahí ya no me sale ese menos. ¿Ya? Entonces juega un papel muy importante esta cuestión de la pila. Miren, y lo voy a volver a colocar. Simplemente lo coloco, presiono un poco y ya está. ¿Sí? Ya, déjenme compartirles. Ya. Ingeniero, Vamos una a... pregunta. Sí, dígame, estimado Tommy. En sí, la batería es lo que le da, o sea, para que funcione la BIOS. O sea, el chip de la BIOS. Sí, correcto. Sí,
Si tú le sacas, la pila, ¿sí? No te va a dar voltaje acá en la BIOS. Ya cuando hagamos la práctica de medición de la placa, te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Juega un papel muy importante la pila de la BIOS, ¿sí? Con la BIOS. ¿Ya? ¿Sí está claro? Ingeniero, ¿qué tiempo de vida útil tiene una pila? Ya, por lo general, miren, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces la hora de su computador suele atrasarse o suele desigualarse a cada momento, ¿sí? Quiere decir que mi pila ya debo cambiarlo. Pese a que si es que yo saco mi pila, miren, por ejemplo, la pila que yo medí, ya como que si es que yo arranco esa computadora, ya no me va a dar la hora que es o se va a desigualar. ¿Por qué? Debe darme aproximadamente 3.3, entonces está desgastada, ¿sí? Es lo que yo debo hacer, es cambiar de pila. El tiempo útil suele ser de 1 año, 2 años, pasa el año, sí, pasa el año. No suele por lo general las pilas gastarse, ¿sí? Eso Lo también que se depende de puede dañar, eso también depende de la usabilidad que se le da al computador también, ¿no? sí, por lo general cuando una pila se daña, suele ser por problemas de voltaje, ¿sí? Por eso es necesario que ustedes al momento de instalar un computador, siempre acostúmbrense a instalar reguladores de voltaje. Sí, miren, yo aquí tengo un regulador de voltaje de esta manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer este regulador? Sí, ya les voy a explicar. Ustedes lo conectan aquí su computadora y esta va a suprimir los picos de voltaje. Ya, déjenme les explico para que vean la utilidad de este regulador. Ya, déjenme les comparto por favor mi pantalla. Ya, ¿sí están viendo mi pizarra? Sí, ingeniero. Ya. Miren, chicos, yo aquí les voy a dibujar más o menos para que me entiendan y vean por qué es importante poner estos reguladores. Siempre acostúmbrense a decirle a su cliente que ponga un regulador, ¿sí? Porque al momento de que no lo pone, ¿quién va a ser el jodido? Van a ser ustedes, porque ustedes van a dar el mantenimiento. Cuando se va la luz, por ejemplo, déjenme más o menos, digamos que para que entiendan, esta es mi corriente alterna, ¿no? ¿Sí? Esta es mi corriente alterna, ¿sí? Que viene del toma corriente, ¿sí? Y cuando, les voy a poner aquí un igual, y cuando yo no pongo nada, ¿sí? No pongo nada, digamos que regresa la energía, ¿no? Esta energía va a regresar de esta manera, ¿sí? Fíjense, va a regresar con unos picos de voltaje más altos. Por lo general, siempre cuando viene la energía, viene con un pico de voltaje. Miren, fíjense, este tipo de voltaje viene más alto, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si yo pongo un regulador de voltaje? ¿Sí? Déjenme dibujarles por acá. ¿Sí? Si yo pongo un regulador de voltaje, lo que va a hacer va a hacer lo siguiente. ¿Sí? La misma corriente que yo estaba teniendo, sí, posiblemente yo la tenga
de la misma manera. Sí, no va a tener problema, va a regresar mi energía y mi computador va a seguirse alimentando con la energía normal. Una consulta, ¿el computador se alimenta por corriente alterna o por corriente continua? ¿Quién me dice? Esto de aquí que ustedes están viendo, a grosso modo, es corriente alterna, ¿no? Si ustedes miren... Por corriente continua. Corriente continua, exactamente. ¿Sí? Corriente continua. Ya vamos a ver lo que es fuentes. Ahí ustedes van a captar de mejor manera las etapas. Miren, aquí yo tengo una fuente. Vamos a ver las etapas de la fuente. ¿Sí? Transformadores también. Ya, miren, chicos. Entonces, lo que hace el regulador es regular, como su nombre lo indica, picos de voltaje al momento que se va la energía. Por eso es muy importante que ustedes pongan y aconsejen a sus clientes que pongan reguladores de voltaje. Sí, reguladores de voltaje. Ya cuando veamos lo que es más fuentes, les voy a dar también unas clases de electricidad, de circuitos. Vamos a entender esa parte. ¿Sí? Yo entiendo que algunos deben saber, pero hay personas que no lo saben y mi deber está en indicarles desde lo más básico, ¿ya? ¿Sí? ¿Está claro esa partecita, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, yo tengo una pregunta. Yo tengo aquí una mainboard. Dígame. Entonces, quisiera ver si me puede ayudar. En esta parte de aquí sería esta aquí es la pila, ¿no es cierto? Esta mainboard. La verde. Ah, exacto. Y la BIOS, ¿por dónde estaría? Que no la encuentro. Sí, por lo general, verán, por lo general, para que ustedes se encuentren más rápido, ustedes busquen un chip que tenga 4 pines, ¿sí? Y con una bombita a un lado, ¿sí? Una bombita pequeña. Ahí lo van ustedes a encontrar de manera rápida. ¿Ya? Tienen que aprender. Otra cosa que ustedes deben saber, chicos, es cualquier componente que ustedes no entiendan de aquí de la placa, ¿sí? Cualquier componente que ustedes no entiendan de aquí de la placa, ustedes recurran al internet y busquen. Por ejemplo, esta BIOS es de la marca Winbond, ¿sí? Ustedes siempre deben buscar en internet datasheet Winbond, ¿sí? Y lo van a descargar, ¿sí? Y lo van a ver. Déjenme les muestro igual aquí, también más o menos para que entiendan que sí es posible, que sí se puede. En este curso no lo vamos a ver, pero para que ustedes tengan en cuenta, déjenme ver. ¿Alguien de aquí ha programado microcontroladores? ¿No? Bueno, aquí les voy a mostrar, miren. Ya. Miren mi pantalla, no sé si están viendo este quemador, se llama quemador de microprocesadores. No sé si lo están viendo, chicos. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, listo. Miren, chicos, aquí. Ya, déjenme sacar por acá mi procesador, mi microprocesador, mi BIOS. Miren, yo lo que hago simplemente es sacarlo de esta manera, con mucho cuidado. Ya. Miren. Esta es mi famosa BIOS. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ya. Esta BIOS, chicos, cuando, por ejemplo, por lo general suele pasar Ingeniero. en las laptops, ¿sí? Por lo general suele pasar en las laptops.
En las de escritorio casi no. En las de escritorio siempre se resuelve con algunos comandos que ya vamos a ver. Sí, miren, yo tengo aquí esta BIOS y esta BIOS puedo, chicos, programarle, ¿sí? ¿Cómo yo la programo? Descargándome la BIOS de mi computadora. Por ejemplo, aquí ustedes ven, esta es una Asus, ¿sí? Miren, aquí está la marca de la BIOS. ¿Sí? Yo pongo descargar en el internet, no pongo descargar BIOS de ese tipo de placa y tengo obviamente que comprar lo que ustedes están viendo ahí en la presentación, es un microprocesador. Lo que se hace es simplemente colocar esta BIOS en el microprocesador, ¿sí? Perdón, ahí en la placa, en el quemador, y automáticamente lo reconoce y ustedes pueden reprogramar la BIOS, ¿sí? Por lo general no suele pasar, pero si es que algún rato les llega a pasar para que lo hagan. Yo tengo aquí la BIOS, pero si a ustedes les llega a fallar, por ejemplo, el video, el pin de carga, en lo que es las laptops, ustedes deben programar la BIOS, ¿sí? ¿Cómo programan? Comprando el quemador de PICs o de microcontroladores, colocan esta BIOS en su quemador de PICs, ¿sí? Y automáticamente lo reconocen. Cargan de nuevo la BIOS, ¿sí? Borran, siempre es necesario que saquen primero un respaldo, lo que tiene aquí. Sacan eso y vuelven a colocar la nueva BIOS que ustedes se descargaron, ¿sí? Está claro, chicos, lo que es esta partecita, el reseteo, lo que es la BIOS. Ya vamos, esto es a nivel lógico, ¿sí? A nivel lógico. Ya vamos a ver cómo resetear la BIOS, pero a nivel físico, ¿sí? A nivel físico, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí de lo que es la BIOS? Ya. Miren, igual yo lo coloco, ¿sí? Coloco correctamente, igual los pines, ¿sí? Y presiono. Y miren, ya está colocada mi BIOS, ¿ya? Para yo resetear la BIOS, ¿sí? Yo tengo por acá, déjenme ver, un jumper, ¿sí? Un jumper, por ejemplo, déjenme ver por acá. Miren, esto, chicos, es un jumper, ¿sí? ¿Sí lo ven? Sí. Si lo están viendo, este es un jumper, ¿ya? Este jumper en algunas mainboard les va a servir para resetear la BIOS. Ustedes ya vamos a ver más a detalle en posteriores clases por qué resetear la BIOS. Por ejemplo, hay veces que mi computadora o mi cliente se olvidó la clave de acceso al BIOS, porque recuerden, yo puedo ponerle una clave para acceder a la BIOS, ¿sí? Por seguridad. Entonces, mi cliente se olvidó. ¿Qué yo debo hacer? Jumpear la BIOS. Ustedes, por lo general, van a encontrar igual. Miren, en mi caso, por lo general, en algunas laptops suelen venir 3 pines. Por lo general está al lado de la pila o dice, por ejemplo, aquí no sé si le alcanzan a ver estos 2 pines que dice CMOS. Sí, acá dice CMOS. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo debo hacer para resetear la BIOS? Sí, yo debo poner este jumper, debo colocarlo de esta manera, ¿sí? Por 30 segundos, ¿sí? Miren, coloco yo este jumper por 30 segundos, ¿sí?
obviamente conectada a mi fuente, ¿no? Conectada a mi fuente, alimentada a mi placa, ¿sí? Pero sin prenderle, ¿no? Sin prenderle. Coloco este jack, este puente aquí, por 30 segundos y lo saco. ¿Sí? Lo saco y ya está reseteada. Ya está reseteada. ¿Ya? Ya cuando veamos lo que es las claves, ahí vamos a ver más a detalle el reseteo de la BIOS. Otro tipo de mainboard, miren chicos, yo tengo acá. Por ejemplo, déjenme les muestro. Ya, miren, yo tengo en este caso acá para resetear mi BIOS, miren. ¿Sí? Ahí yo tengo que dice CLR, ¿sí? O Clear CMOS, también ustedes lo van a encontrar en la placa. Por eso es necesario que ustedes para el día de mañana, si ya disponen, chicos, traigan unas placas, las fuentes de poder, para ir viendo juntos, ¿ya? Miren, en este caso, en esta mainboard, yo tengo 3 pines, ¿sí? 3 pines. ¿Qué es lo que yo hago para resetear la BIOS? Simplemente es este jack de aquí, cambiarlo acá, ¿sí? Miren, chicos, entonces lo que voy a hacer, este jack voy a sacarle por 30 segundos, ¿no? Lo cambio acá, fíjense, ya, ya lo he cambiado de lado, ¿sí? Espero 30 segundos, ¿sí? Y vuelvo a ubicarlo en su lugar, ¿ya? Ahí ya está reseteada la BIOS, ¿sí? Miren, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta de esta pequeña introducción a lo que es reseteo de la BIOS? Ingeniero, ¿eso es conectado a la luz o desconectado? Ya. Para ustedes hacer este puente, Samira, tú debes conectar tu fuente de poder. Ya vamos a ver lo que es fuentes y les voy a explicar más a detalle. Miren, aquí yo tengo mi conector, ¿sí? Mi conector de la fuente. Debo yo conectar, ¿sí? Obviamente mi fuente prendida. Fíjense, digamos que está mi fuente prendida, pero mi placa no la prendo. Simplemente hago el reseteo de la BIOS, ¿sí? 30 segundos, alterno, y ya está reseteada lo que es la BIOS, ¿sí? ¿Está claro, estimada Samira? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Solo el tiempo ese que tenemos que tomar cuenta para darnos cuenta que está reseteado o hay algún indicador más. No le escuché, Víctor, disculpe. Pues solo tenemos que contar los 30 segundos y ya seguro que ya es resetado o suele usted algún problema, no se reseteó por acá o un indicador Sí, para seguro. como les digo, chicos, ustedes para resetear la BIOS simplemente alternan, le cambian de posición el jack por 30 segundos y nada más. Y lo vuelven a poner en donde estaba y su BIOS ya está reseteada. ¿Esto por qué lo van a hacer? Porque a veces su cliente suele poner una contraseña de acceso a la BIOS. Ya cuando veamos este tipo de contraseñas, ¿ustedes cómo lo resetean? Yéndose a esta parte del Clear CMOS y también sacando la pila. De esa manera también ustedes pueden resetear la contraseña de la BIOS, ¿sí? Y a veces por fallas comunes también que no da video o cosas así, yo debo siempre resetear la BIOS para que vuelva de fábrica, digamos, mi mainboard, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro, estimado Víctor? Gracias, sí, está muy claro. Ya. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame, Jacinto. En caso de que el BIO, o sea, para poder resetear el BIO es en cuando que, o sea, un cliente está olvidando su contraseña. Sí, no necesariamente cuando el cliente
se olvide la contraseña. Sí, tú puedes resetear la BIOS cuando, repito, cuando no te da video tu placa. Sí, no te da video tu mainboard. Tú puedes resetear la BIOS, sacar la pila y ver si fue ese el problema. Porque a veces, perdón, suele haber problemas de capacitancia y que mi BIOS ordena a... Usted va a hacer una llamada, entonces él va a comenzar a emitir señales de radiofrecuencia hacia la antena o hacia la tele. Mi BIOS, como les decía, manda a ordenar, digamos, que descargue la energía de todos los capacitores, ¿sí? Por medio de la pila. Recuerden que mi BIOS, ¿sí? Juega un papel importante con la pila, ¿sí? Miren que acá, chicos, tengo yo otro tipo de conectores parecidos que tal vez ustedes se pueden confundir, pero no son. Aquí dice, por ejemplo, USB Power, ¿sí? Para resetear o bloquear, ¿sí? Sirve para bloquear estos dispositivos, ¿sí? Los USB. Si ustedes alternan este jumper, ¿sí? Va a quedar bloqueado estos conectores y no van a poder conectar nada. Es igual que acá en la placa. Por ejemplo, si ustedes este jumper que les explicaba lo dejan del otro lado, ustedes y al momento de prender la computadora no va a prenderse la computadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso recuerden que sin BIOS, recuerden que manda esto voltaje a la BIOS y obviamente a la placa. Si ustedes bloquean esa parte, no se va a prender la BIOS, ¿sí? Tuve una experiencia una vez, igual unos estudiantes, yo les tomé una evaluación y yo les había yo les había bloqueado esta partecita de la BIOS, ¿sí? Les había cambiado el jumper, ¿sí? Y no sabían por qué no prendía y se mataron buscando todo el día y no supieron por qué no se prendía. Y era simplemente porque el jumper estaba bloqueando el paso de voltaje a mi placa. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Disculpe, ingeniero. Sí, dígame. ¿Es la única forma de resetear la BIOS o existen más formas? Ya, la BIOS esto es de manera física, ¿sí? De manera física, o sea, tú coges y cambias el jumper y ya. Pero hay otro método desde la BIOS mismo, desde el firmware o desde, en sí, desde el software, desde la BIOS. Tú pones ahí Reset Default BIOS y se te resetea la BIOS. Pero eso no es aconsejable porque puede que se te borre toda la información de esta BIOS, de este procesador y tengas que volver a programar. Sí, eso no es tan aconsejable. Listo, muchas gracias. ¿Está claro, compañero? Ya. Sí, muy muchas bien. gracias. Ahora vamos a ver otra parte muy importante de la placa, de la mainboard. ¿Sí? A veces digo, por ejemplo, a veces no me da video o cuando pongo una memoria RAM, no me reconoce mi mainboard. ¿Es por qué? Aquí juega un papel muy importante el chipset. ¿Sí? Este que ustedes ven acá es un disipador de calor. ¿Qué es lo que hace un disipador de calor? Es mantener frío lo que tiene abajo. En este caso yo le he desarmado para que ustedes vean que aquí tiene el chipset. ¿Sí? El chipset se encarga de entablar la conexión correcta entre la placa y cada uno de sus componentes. Este chipset que ustedes ven aquí es el encargado de decirle al procesador, ¿no? Recuerden que acá va el procesador. Ya cuando veamos lo que es procesador les indico más a detalle. Este chip se encarga de decirle al procesador, yo tengo conectado un teclado, un USB, mi VGA. Por favor,
procesa la información. Eso es lo que hace el chipset, ¿sí? Entabla comunicación entre todos los periféricos de entrada y de salida con mi procesador, ¿sí? Mi procesador. Yo tengo por acá, miren, acá tengo otra placa, acá abajo tengo el chipset, ¿no? Y aquí tengo el procesador. Ya cuando veamos lo que es procesadores, vamos a ver más a detalle. Miren, aquí yo tengo este procesador que ya está puesto, ¿sí? ¿Sí está claro esta partecita del chipset? Sí, ingeniero. Sí, Ingeniero. Dígame, estimado. Voy a hacer un pequeño Dígame. repaso, profe. Voy a hacer un pequeñito repaso. Chipset. Sí, estimado, con gusto. Miren, como les decía, aquí yo tengo el chipset, ¿sí? Este es el chipset, ¿ya? Esto que ustedes ven aquí, este es el disipador de calor. ¿Qué es lo que hace? Por lo general, este chipset suele calentarse demasiado. Entonces, este disipador de calor, o prácticamente es un disipador, ¿no? Ayuda a que este no se caliente, ¿sí? Este es el encargado de entablar comunicación con el procesador, ¿sí? Este chipset le dice al procesador, mira, tengo conectado varios dispositivos de entrada y de salida, por favor, haz el procesamiento, ¿sí? ¿Cómo yo debo dar mantenimiento a este chip? Este chipset también suele fallar a veces cuando no da video, ¿sí? Cuando no da video en mi computadora, ya hice todo, limpié memorias, todo, ya. Para yo dar mantenimiento a este chipset, lo que yo debo hacer es en una jeringuilla poner alcohol isopropílico, ¿sí? Pongo alcohol, ya bueno, en este caso yo aquí tengo aceite que es para la práctica de ahora. Yo pongo alcohol, ¿sí? Y comienzo a inyectar en las partes de afuera de mi, ¿sí? Miren, en las partes de afuera de mi chipset. ¿Por qué hago esto? Porque a veces en la parte de abajo mi chipset está sucio. Entonces lo que yo hago es inyectarle alcohol, ¿sí? Alcohol. Ya cuando veamos lo que es mantenimiento, vamos a ver más a detalle lo que es el mantenimiento de cada una de las piezas, ¿sí? ¿Está claro, estimado? Ingeniero, disculpe. Sí. ¿Cuánto de vida útil tiene ese chip? O... Sí, dígame, estimado. ¿Cuánto de vida útil tiene el chip de...? El chipset no tiene, siempre va a funcionar. Es raro que se dañe un chipset, pero siempre es darle, ustedes saben que perdón, para que dure las cosas, ¿sí? Ustedes siempre es necesario que hagan un mantenimiento preventivo, ¿sí? Un mantenimiento preventivo. ¿Sí? Si ustedes no hacen mantenimiento, si ustedes lo dejan así a la intemperie, con polvo, ¿qué es lo que va a causar en su computador? Lentitud, no va a dar video, va a dar problemas en el chipset, no va a reconocer los dispositivos de entrada y de salida, ¿ya? Ya, ¿Está listo, claro? muchas gracias. Ingeniero, una pregunta, por favor. Dígame, compañero. Aparece Patricia de nombre de mi esposa, ¿no? Yo soy Darwin. Darwin. Sí. Usted mencionaba que se va inyectando en el chip, ¿cómo era? En el chipset. En el chipset se va inyectando alcohol. ¿Se puede utilizar en este caso limpia conectores?
que hay un Sí, líquido en también, strike. ya cuando hagamos, sí, estimado, ya cuando hagamos el mantenimiento, miren, yo aquí tengo limpia contactos. Sí, simplemente ustedes lo pueden echar sin problema. Sí, y igual pueden dar el mantenimiento. ¿Sí? Pero el limpia contactos no va a atravesar la superficie de abajo de tu chipset. Sí, por lo que deberías inyectarle con una jeringuilla el alcohol, ¿no? Para que y lo dejas que se seque, ¿no? Lo dejas que se seque y ya está limpio tu chip. Ok, muchas gracias. Listo, estimado Darwin. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, chicos? Por el momento no. Ya. Ahora vamos a ver un aparato muy importante que es el multímetro. ¿Sí? Vamos a ver, chicos, déjenme les comparto, por favor, mi pizarra. ¿Sí? Yo en este curso, ustedes en este curso van a aprender a manejar el multímetro. ¿Sí? El multímetro, como ustedes ven, en este caso es una pinza amperimétrica. ¿Sí? El multímetro, ustedes muchos lo habrán visto, pero es algo parecido. Esta es una pinza amperimétrica porque me permite medir corriente también, ¿no? Aquí yo tengo varias escalas, ¿sí? Varias escalas. Entre ellas yo tengo aquí el voltaje continuo, ¿sí? Tengo voltaje, perdón, alterno, ¿no? Sí, tengo voltaje alterno, ¿ya? Ya les voy a ir explicando más a detalle. Yo tengo aquí voltaje continuo, ¿ya? Aquí tengo para medir lo que es capacitores, ¿sí? Tengo lo que es para medir capacitores. Y acá tengo lo que es para medir corriente. Aquí donde yo mido capacitores, en este caso, también voy a medir resistencias, ¿sí? Voy a medir resistencias y continuidad, ¿sí? Y continuidad. Para lo cual, ustedes es necesario que sepan, cuando yo mida voltaje, ¿sí? Cuando yo mida voltaje, por ejemplo, tengo en mi toma corriente de casa, tengo 110 voltios, ¿sí? Voltios, ¿no? ¿Ya? ¿En qué se mide el voltaje? Obviamente, como su nombre lo dice, o el voltaje alterno es en voltios, ¿no? Es en voltios, ¿sí? Representado con la letra V, ¿ya? Representado con la letra V. Ahora voy por lo general, déjenme, les explico acá. B, A, C. ¿Qué quiere decir B a C? Voltaje de corriente alterna. ¿Sí? Corriente alterna. ¿Sí? B a C. Y, por ejemplo, las fuentes de poder, ya vamos a ver, se miden, por ejemplo, un ejemplo es 12 voltios, ¿sí? 12 voltios, esto es igual, su simbología o su letra es VDC. Voltaje de corriente directa, ¿sí? Voltaje de corriente directa, ¿ya? Otra simbología que que vamos a ver también, chicos, y que necesito que sepan, es la resistencia, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver lo que es resistencia, ¿ya? La resistencia, chicos, déjenme ver, ya cuando veamos resistencia les muestro, ¿sí? La resistencia se mide, alguien que me diga en qué se mide la resistencia. La resistencia se mide en ohmios. Exactamente, la resistencia se mide en
ohmios, ¿no? Ohmios. ¿Sí? Y los capacitores, ¿sí? La capacitancia, ¿en qué se mide? ¿Quién me ayuda? En voltaje. La Amperes. capacidad se mide. En microfaradios. No. Amperes. Microfaradios. Sí, microradios. La capacitancia, la capa se mide en microradios o también UF. ¿Sí? Microfaradios. La U de micro y la F de faradios. ¿Sí? Por lo general, ya cuando miren, aquí yo tengo capacitores. ¿Sí? Ya vamos a ver más a detalle. Tengo capacitores por acá. ¿Sí? Vamos a ver cómo se mide. La capacitancia se mide en microfaradios. ¿Sí? Un temita muy importante que necesito también que ustedes sepan, ¿sí? Es a medir voltaje, ¿no? Por ejemplo, ya. Por ejemplo, ustedes chicos, es necesario que sepan, déjenme les dibujo por acá, ¿han escuchado sobre la ley de Ohm? Sí. Ya. Por acá les voy a hacer un pequeño gráfico para que ustedes tengan. Esto que les estoy enseñando es necesario que ustedes sepan para que ustedes puedan dar solución, ¿no? Porque igual vamos a ver lo que es circuitos en las placas y es necesario que ustedes sepan, ¿sí? Ya. Vamos a ver lo que es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm que, déjenme les pongo por acá, ¿dónde está esto? Que yo tengo acá lo que es voltaje, tengo lo que es corriente, o ¿en qué se mide la corriente? ¿Quién me ayuda? Amperios. La corriente se mide en amperios, ¿sí? O en amperios o A, la simbología A, ¿sí? Y yo lo represento con la letra I, ¿sí? Yo lo represento con la letra I. Esta es la famosa ley de Ohm, ¿sí? ¿Cómo yo calculo una corriente? La corriente, sí, yo puedo calcularle con la siguiente fórmula. Alguien que me diga, ¿cómo calculo la corriente en un circuito? Voltaje dividido para R. ¿Perdón? Voltaje sobre R. Correcto, muy bien. Intensidad es igual a voltaje sobre R. Sí, siempre guíense por este grafiquito, ¿no? Intensidad es igual a voltaje dividido para R, que es resistencia. ¿Ya? Y el voltaje es igual, ¿a qué sería igual el voltaje? A intensidad sobre Corriente por resistencia. Correcto. Intensidad por resistencia. ¿Sí? Y la resistencia, por último, ¿a qué sería igual? A voltaje sobre intensidad. ¿Perdón? Voltaje sobre intensidad. Correcto. Voltaje sobre intensidad. ¿Ya? ¿Está claro esta partecita? Ahora, digamos que yo en mi computadora, ¿sí? Digamos que en mi computadora yo tenga, en mi laptop, ¿no? En mi laptop,
¿sí? Les voy a dibujar más o menos aquí para que se guíen, ¿sí? Fíjense, yo tengo aquí, les voy a poner aquí un circuito, el más elemental que es necesario que ustedes sepan para dar solución a problemas de componentes dentro de la placa. Sí, porque si ustedes no saben esto, no van a poder solucionar y van a tener problemas. Ya. Miren, yo tengo aquí un circuito. Acá yo tengo, este es mi fuente, ¿no? Esta es mi fuente. Yo tengo aquí un voltaje de 110 voltios. ¿Sí? Tengo un voltaje de 110 voltios. Fíjense, ¿ya? Y yo tengo acá una resistencia. Resistencia igual. Voy a ponerle, por lo general, las resistencias de la placa, digamos que son de 330 ohmios. El símbolo de ohmios, sí. Déjenme les dibujo por acá. Bueno, ahí me salió medio feo. Ahí. Este es el símbolo de ohmios o OHM, ¿no? Yo lo que les pido aquí, siempre la corriente viaja en una sola dirección. Sí, esta es la corriente. Sí. ¿Ya? Yo les pido aquí a ustedes, por favor, que me ayuden calculando I. Sí, que me ayuden calculando I. 0.33. Ya, intensidad es igual a 0.33. ¿Cómo hizo, estimado? Dividí nada más, apliqué la fórmula que usted puso ahí en la pizarrita, puse los voltios, 110 voltios dividido para 330 y ahí me da el resultado que es 0.33 de resistencia. Ya, vamos a hacerlo acá para que aplico la fórmula, intensidad es igual a voltaje, que es 110 voltios sobre, ¿sí? 330 OHM. ¿Ya? Corriente es igual 110 dividido para 330. ¿Cuánto me da? 0,33. 0,33, ¿qué? Ohmios. ¿Qué estamos sacando aquí, compañeros? La corriente, ¿no? Amperios. La intensidad. Correcto. Miren, aquí yo les estoy pidiendo la corriente y la corriente se mide en amperios. Sí, se mide en amperios. Pues, por lo tanto, yo debo aquí poner amperios. Sí, o simplemente la A. ¿Ya? No, para la okay. ¿Ya? Ahora, chicos, yo quiero calcular cuánto de consumo, igual es necesario que ustedes sepan cuánto consumo para ver qué UPS o qué regulador le pueden poner, ¿ya? Yo aquí igual les pido qué potencia está consumiendo esa resistencia. Hagan cuenta que la resistencia es mi computadora, ¿no? Sí, o puede ser una plancha o mi licuadora, lo que ustedes como quieran verlo. Una resistencia. ¿Cuánta potencia? Sí, la potencia en que se mide, ¿quién me ayuda? Para ahí. 110 para punto 33. Eso no puede ser rápido. ¿La potencia en que se mide? En vatios. En amperios. Correcto. La potencia, ¿sí? Pues les voy a poner por acá. Potencia es igual en vatios, ¿no? Cierra la puerta ya. Y la potencia. Cierra la puerta aquí.
¿Cómo es la fórmula para calcular la potencia? Les voy a poner por acá. ¿A qué es igual la Igual. potencia? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Voltaje por La intensidad. potencia es igual Voltaje al cuadrado por a intensidad. corriente, ¿sí? Por res- O puede ser voltaje por corriente. ¿Sí? Eso es la potencia. Por favor, calculen con los datos que tenemos, calculen la potencia de esta, cuánto va a consumir esta resistencia. ¿Sí? Calculen la potencia, por favor. 6.3. ¿Cómo harían? Multiplicando los voltios por la intensidad. ¿Cómo hizo? Multipliqué 110 voltios por los 0.33 amperios y me salió 36.3. Ya, correcto, chicos. Sí. Voy a compartir mi pantalla. Les voy a poner la fórmula, ¿no? La fórmula era potencia igual a voltaje por corriente. ¿Sí? Ya. Voy a poner potencia es igual, ¿ya? A voltaje, que era 110 voltios, por la corriente que me salía, ¿cuánto era? 0,33 amperios, ¿no? ¿Sí? Ya, la potencia sería igual a... 36.3. ¿Me ayuda? 36.3. ¿Qué? Watts. 36.3 vatios, ¿no? Vatios. ¿Sí? La potencia se mide en vatios. Por lo general, miren en las fuentes, ya no alcanzamos a ver lo que es fuentes de poder, pero el día de mañana lo vemos. Por lo general, en las fuentes de poder suelen venir de cuántos vatios es mi computadora. ¿Cuánto consume? Sí, miren, aquí yo tengo. Fíjense. Abajo, ¿sí lo ven? 500 vatios, 500 vatios. Ya, correcto. ¿Sí? Mañana vamos a hacer igual, hacer la práctica de la fuente y a ver también más a detalle más componentes. ¿Sí? De la fuente y de la mesa. Listo, chicos.